mecánico se programa, puedes tener un asistido controlado por presión, por volumen o mandatorios, ¿no? Lo que clásicamente conocemos. Porque en este modo se programa una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio o un volumen tidal, ¿no? La presión inspiratoria también te da el volumen tidal requerido. Entonces, las ventilaciones asistidas controladas es la combinación de ambas. Si tú sabes el concepto de controladas, ¿cuándo es controlado? Cuando la máquina inicia y la máquina termina. ¿Cuándo es asistida? Cuando el paciente inicia y la máquina termina la inspiración. Eso es asistido. Entonces, ¿cómo tiene que estar el drive? Tiene que estar parcialmente deprimido, o sea, el fentanilo midazolam en un RAS de -3, -2, -1 o 0, de manera que el paciente jale, ¿no? El paciente inicie algunas ventilaciones. Si es una mezcla de los dos, significa que van a haber ventilaciones controladas y ventilaciones asistidas. ¿Cómo me doy cuenta acá? Miren, miren, ¿eh? Aquí está. Aquí está, fíjense. Aquí. Esto de aquí significa que el paciente está iniciando. Es una ventilación asistida. Y aquí no hay nada. Es una ventilación controlada. Controlada. Y esta es una ventilación asistida. ¿Cómo se llama esta ventilación? Este grupo asistido controlado. Eso nada más es. No es más que eso. ¿Ya? Listo. Ahora hay otra pregunta, dice Yesenia Doris, dice, de RAS-4 y bajo sed de analgesia en forma progresiva, ¿cómo salen los resultados de esfuerzo y pruebas de salida? Ya, miren, nuevamente acá, con RAS-4, miren, ¿ah? Con RAS-4, aquí vamos a poner aquí en aquí, parcial, ya. Miren, paciente con RAS-4. ¿Qué significa RAS-4? Que el paciente está completamente sedado. RAS-4, RAS-5, ¿no? RAS-4, ¿qué significa? Que al estímulo físico, recién hay apertura ocular. RAS-3 es cuando tú le hablas, ¿no? Le dices, señor Juan, abre los ojos y luego cierra. O abre mínimamente los ojos y cierra, ¿no? Ese es RAS-3. RAS-4 es cuando el paciente tiene pseudoanalgesia y tú le dices, señor Juan, no abre los ojos. Y para que sea RAS-4 es, le haces un estímulo. Doloroso no. Mueves el hombro, abre los ojos y eso es RAS-4. Entonces, ¿qué significa? Que está profundamente sedado, ¿no? Entonces, cuando está profundamente sedado, ¿qué pasa con el fentanilo midazolam? ¿Qué sucede? Bloquean al bulbo raquídeo, el drive. O sea, anulan el drive, hacen que el paciente no inspire, no inspire, el paciente no jala. O sea, en este caso, el paciente puede estar en apnea o hipoventilando. ¿Por qué digo hipoventilando? Puede dar algunas ventilaciones que el ventilador no lo identifica. Y como no identifica, no le va a dar las ventilaciones. Ya sería en todo caso asistidas, ¿no? Ahora, la pregunta es, con RAS-4, ¿qué pruebas puedo hacer? Dice, ¿no? Para iniciar un destete. O sea, aquí los predictores que ya conocemos y que voy a hablar de aquí en un rato, no se puede hacer ni una a menos la presión de oclusión. Incluso eso no se puede hacer, no se puede hacer. Sino aquí lo que conviene es bajar la sedación. Aquí, para yo ver, por ejemplo, vamos a iniciar el destete. Ya, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a evaluar. ¿Qué criterios dijimos? Criterio hemodinámico, que no esté hipotenso, que si recibe noradrenalina en dosis mínimas, que no tenga taquicardia. Ahí decía 120, ¿no? Pero con la experiencia, no mayor a 100. Criterio gasométrico, un PAFI mayor
a 200 decía, ¿no? Pero con la experiencia les dije mayor a 250. Con FiO2 no mayor a 40% o, ¿no? Saturando mayor a 90%, ¿no? Criterios ventilatorios. Una resistencia inspiratoria no mayor a 12, una compliance o distensibilidad no mayor, o mejor dicho, mayor, mayor a 35 a 40 es lo ideal. Si es 50 es mejor todavía, ¿ya? Pero no menor a 35. Criterio neurológico. Si hay un criterio neurológico para iniciar destete, ¿cuál es el criterio neurológico? Que no esté sin fentanilo, sin midazolam, sin propofol, sin bloqueante neuromuscular. Porque si está con estos sedanalgésicos y bloqueante neuromuscular, no se debe iniciar destete, porque no sabemos cómo está la parte ventilatoria sobre todo, ¿no? A pesar si el AGA, por ejemplo, tiene un PAFI de 350, está bien, pero el criterio neurológico, también tenemos que evaluar el criterio neurológico, ¿ya? ¿Qué otro criterio tenemos? Séptico, ¿no? No debe haber sepsis, no debe haber sepsis. Y lo más importante para iniciar destete, que la patología que llevó al paciente a la intubación y a la conexión del ventilador mecánico se haya solucionado o haya habido una mejora significativa, ¿no? Esas son las indicaciones. Otra pregunta, a ver, acá dice, en algunos casos realizan liberación de ventilación mecánico con administración de prednisona, nebulizaciones en sí. ¿Cuál es la finalidad de esta terapia? Ya, muy buena pregunta, acá lo voy a anotar, ¿ya? Acá lo voy a anotar porque tiene que ver con el otro tema que vamos a hablar. A ver, dice, en algunos casos se realizan liberación del ventilador mecánico con administración de prednisona, prednisona y nebulizaciones. Y nebulizaciones en sí. ¿Cuál es la finalidad de esta terapia ya? Finalidad de esta terapia. Esto lo vamos a responder ya, porque está con el otro tema también. Supuestamente ya viene con capacidad tusígena. Ya tiene reflejo tusígeno, ¿no? Ya. Esa pregunta la vamos a responder ya. Mary Eliana, ¿no? Mary Eliana está preguntando. Y acá hay otra pregunta que dice, en algunos casos, de Elizabeth Carol Sánchez, dice, en algunos casos hay pacientes en ventilador mecánico que no están sedados completamente. ¿A qué se debería esto? ¿O no sería lo ideal que estén sedados por el completo para que eviten luchar con el ventilador? Ya, muy bien. Dice, ¿no? En algunos casos hay pacientes que no están sedados completamente. ¿A qué se debería esto? Ya, miren, un caso. Hay pacientes que no, miren, hay pacientes, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. Ustedes saben que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neuromuscular, ¿no? Que el paciente va perdiendo la movilidad de extremidades y luego el diafragma. Y este paciente no ventila. Hace hipoventilaciones y puede llegar a la apnea. Entonces a este paciente se le realiza la intubación. Inicialmente, ustedes saben, para la intubación se pone fentanilo, midazolam. Y una vez que ya pasó el proceso de intubación y conexión al ventilador mecánico, en estos pacientes no requieren estar sedados. Porque ¿qué es la sedación? La sedación es disminuir el estado de agitación psicomotriz en el paciente. Hay pacientes que son ansiosos o se agitan mucho, a veces se pueden retirar el tubo, ¿no? Se despiertan y se encuentran con el tubo, se retiran el tubo. O están agitados o desacoplan con el ventilador mecánico, entonces se requiere sedación. Pero hay otros tipos de pacientes que no requieren sedación. Y analgesia un poco. Por eso es que reciben fentanilo en dosis mínimas, ¿no? Solamente para que estén tranquilos, para que estén calmados, por el dolor sobre todo, que de la intubación, del tubo que podría producir. Entonces, estos pacientes no están sedados, están despiertos. Por ejemplo, los de Guillain-Barré, que ya están despiertos.
Incluso cuando ya comienzan a adquirir movilidad, mueven un poquito el brazo, ya se les ha explicado, ¿no? Entonces ellos mismos colaboran, están despiertos. Hay diagnósticos, hay casos clínicos, perdón, casos de pacientes que no necesariamente todos tienen que estar sedados. Va a depender de la patología. Y les digo ya un tip, pacientes que deben estar completamente sedados. Síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes pacientes neurocríticos con síndrome de hipertensión endocraniana. Sedación plena óptima, RAS -5 si es posible. En el resto, RAS -3, con tal de que no esté luchando con el ventilador, ¿ya? De RAS 0, ¿qué pruebas ya, acá hay una pregunta, ¿no? Jessica Barrientos dice, si tiene RAS 0, ¿qué pruebas se puede realizar para extubar? Entonces, miren, para yo evaluar con RAS 0 significa que el paciente está con sedación. ¿Y cuál es el criterio neurológico para yo iniciar destete, incluso extubar? Es que no tenga sedación, ¿ya? Para extubar, el paciente no debe estar sedado. No debe estar sedado. Para el destete, incluso se disminuye lo mínimo, incluso se apaga la sedación para hacer la prueba de ventilación espontánea. Si tolera, ya lo dejas sin sedación. Y vamos haciendo las pruebas, ya que ahora les voy a enseñar. Y si no tolera, nuevamente se reinicia la sedoanalgesia, ¿no? Seleni nos dice, ¿cuál es la finalidad de las nebulizaciones con adrenalina? Ya, ahí también voy a anotar esa pregunta, ¿ya? Nebulizaciones con adrenalina. Adrenalina, ¿y en qué pacientes se utiliza? ¿Y en qué pacientes se utiliza? Ya, muy bien. Marilyn dice, yo vi que destetan con otro medicamento, hay un medicamento que lo hace despertar de la sedación. Ya, miren. Hay un fármaco, ¿no? Que tiene razón acá la licenciada, ¿no? Marilyn González nos dice que destetan con otro medicamento. Miren, si, por ejemplo, en sala de operaciones utilizan bastante este medicamento. Si han administrado midazolam, está sedado, y quieren despertarlo rápidamente, tienen que administrar, ¿qué? Un antídoto del midazolam, que es el flumacenilo. Y el flumacenilo. Se administra flumacenilo para revertir los efectos del midazolam. Se revierte los efectos del midazolam y el paciente está más despierto, ¿no? Porque el flumacenilo es un antagonista competitivo del midazolam. Compiten ambos, ¿ya? Listo. Ya, entonces ya como es, vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? Ya yo creo que en el transcurso podemos ir